Imagina al siguiente amigo. Te enfrentas a una situación que parece estar fuera de control. Todo a tu alrededor se convierte en un torbellino de caos, decisiones apresuradas, miradas ansiosas. Y ahí estás, sintiendo cómo el estrés comienza a apoderarse de tu mente. Pero ahora piensa, ¿cómo sería si, en lugar de dejarte llevar por la tormenta, pudieras mantenerte firme, tranquilo, como un faro que brilla en la oscuridad? Ahora, imagina si pudieras vencer ese sentimiento de desesperación, tomar el control de tus pensamientos y reaccionar con claridad. Esto es posible, y en este vídeo te revelaré cómo entrenar tu mente para lograrlo. Convertirte en alguien inquebrantable, incluso en las peores situaciones. No importa si se trata de una discusión difícil, un problema inesperado o un momento de gran presión. Existen herramientas y enseñanzas que pueden transformar la forma en que enfrentas estos desafíos. Y lo mejor es que son más simples de lo que piensas. Hoy descubrirás 13 lecciones fundamentales para fortalecer tu mente, controlar tus emociones y mantener la calma, pase lo que pase. Déjame contarte una historia. Hace unos años conocí a Javier, un hombre común con una vida bastante tranquila. Hasta que un día todo cambió. Un accidente de tráfico dejó a su hermano gravemente herido y la noticia lo golpeó como un martillo. En ese momento, su mundo entero se desmoronó. Las emociones lo invadieron: miedo, rabia, impotencia. Pero algo increíble sucedió. En lugar de sucumbir al caos, Javier se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Sabía que, si se dejaba llevar por el miedo y el estrés, no podría ayudar a su hermano ni a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Javier había entrenado su mente, aunque sin saberlo, con herramientas que aprendió con el tiempo. Respiración controlada, enfoque en lo que podía controlar y, sobre todo, aceptación de lo que no podía cambiar. Esa calma en medio del caos no fue algo natural para él. Fue el resultado de entrenar su mente durante años, enfrentando situaciones difíciles y poco a poco convirtiéndose en alguien inquebrantable. Hoy quiero mostrarte cómo tú también puedes entrenar tu mente para mantenerte sereno en las peores situaciones. Porque, como Javier demostró, la calma es una habilidad que se puede aprender y tu mente tiene el poder de ser tan fuerte como decidas entrenarla. ¿Estás listo para descubrir cómo lograrlo? Antes de seguir, cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Empecemos. 1. El poder oculto de la resiliencia. ¿Sabías que tu mente puede ser más fuerte que cualquier situación? La vida tiene una manera única de ponernos a prueba, ¿verdad? Un día todo parece ir sobre ruedas y al siguiente te encuentras atrapado en una tormenta de problemas. Desde la pérdida de un ser querido hasta un imprevisto laboral que te sacude los cimientos. Pero, ¿y si te dijera que dentro de ti existe un poder oculto, capaz de convertirte en una persona inquebrantable, incluso frente a los momentos más oscuros? Suena interesante, ¿no? Sigue leyendo, porque lo que te voy a contar hoy podría cambiar tu perspectiva sobre los desafíos que enfrentas. Imagina que cuando todo a tu alrededor se derrumba, tú seas el que se mantenga en pie, firme y tranquilo. No porque seas insensible, sino porque has entrenado tu mente para resistir el impacto de los golpes de la vida. Este poder no está reservado solo para unos pocos privilegiados. Está disponible para todos, sin importar tu historia, tu edad o lo que hayas vivido. Y lo mejor de todo, puedes comenzar a desarrollarlo hoy mismo. Este poder, al que muchos llaman resiliencia, es en realidad la capacidad de adaptarte y superar las adversidades sin perder el rumbo. Pero, ¿sabías que se puede entrenar como un músculo? La resiliencia no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que se cultiva. Y aquí viene el misterio.
La clave para desarrollar esa fortaleza interna radica en cómo entrenamos nuestra mente para enfrentarse a lo inesperado. Cuando decimos que tu mente puede ser más fuerte que cualquier situación, hablamos de la capacidad de ver más allá del caos, de mantenerte centrado y de elegir tus reacciones. Porque, aunque no puedas controlar todo lo que te pasa, sí puedes controlar cómo respondes a lo que sucede. Te sorprendería saber que, en los momentos más difíciles, muchas personas descubren una fuerza interior que ni ellos mismos conocían. Tú también podrías, y aquí está la parte intrigante. La resiliencia no se trata solo de soportar lo que la vida te tira. Se trata de aprender de cada golpe, de transformarlo en algo positivo y salir de esa experiencia aún más fuerte. Si quieres descubrir cómo hacerlo, sigue conmigo, porque en los próximos minutos te mostraré cómo empezar a entrenar tu mente para ser imparable, sin importar lo que la vida te depare. 2. La calma en el caos. ¿Cómo reaccionas cuando todo está fuera de control? La calma en momentos de caos no es un talento natural, es una habilidad que puedes dominar. Imagina por un momento que estás en el epicentro de una tormenta, el viento rugiendo a tu alrededor, la lluvia golpeando con fuerza y los truenos retumbando sin cesar. Todo parece estar fuera de control y el pánico comienza a apoderarse de ti. Sin embargo, en medio de este caos hay una pequeña isla de serenidad, un lugar dentro de ti donde reina la calma y la claridad. ¿Cómo puedes encontrar y mantener este refugio interno cuando todo alrededor está en llamas? El secreto detrás de mantener la serenidad en medio del caos radica en comprender y dominar tu mente. Los estoicos, como Séneca, creían firmemente que el control sobre nuestras reacciones y emociones es la clave para enfrentar cualquier adversidad con valentía y tranquilidad. Séneca decía: la mayor parte de lo que nos atormenta son más nuestras preocupaciones que nuestras adversidades. Esto significa que muchas veces nuestro propio miedo y ansiedad agravan la situación más de lo que realmente es. Una de las primeras cosas que debes hacer es desarrollar la capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin dejarte llevar por ellos. Imagina que eres un espectador en una película donde tú eres el protagonista. Al distanciarte emocionalmente de la situación, puedes ganar perspectiva y claridad. Practica la meditación y la atención plena para entrenar esta habilidad. La meditación no solo te ayuda a calmar tu mente, sino que también te enseña a observar tus pensamientos sin juzgarlos ni reaccionar impulsivamente. En momentos de caos, es fundamental centrarte en lo que puedes controlar. Séneca enseñaba que debemos aceptar las cosas que no podemos cambiar y enfocarnos en aquellas que sí podemos influir. Pregúntate: ¿qué aspectos de esta situación están bajo mi control? Esta simple pregunta puede ayudarte a redirigir tu energía hacia acciones constructivas, en lugar de desperdiciarla en preocuparte por lo incontrolable. La respiración profunda y consciente es otra técnica poderosa para mantener la calma. Cuando estamos en situaciones de estrés, nuestra respiración tiende a volverse rápida y superficial. Al practicar respiraciones profundas y lentas, envías una señal a tu cerebro de que todo está bien, ayudando a reducir la respuesta de estrés. Inhala profundamente por la nariz. Mantén la respiración por unos segundos y exhala lentamente por la boca. Repite este proceso varias veces hasta sentir que tu cuerpo y mente se relajan. Además, es importante mantener un diálogo interno positivo. En lugar de sucumbir a pensamientos negativos y catastróficos, repítete afirmaciones que refuercen tu capacidad para manejar la situación. Frases como: soy capaz de superar esto, tengo el control de mis reacciones o puedo encontrar una solución, pueden ayudarte a mantener la calma y la confianza en ti mismo. La práctica de la gratitud también puede ser un ancla en medio del caos.
Agradecer por las pequeñas cosas, incluso en situaciones difíciles, puede cambiar tu enfoque y ayudarte a encontrar serenidad. Lleva un diario de gratitud y anota diariamente 3 cosas por las que estás agradecido. Esta práctica te recuerda que a pesar del caos, siempre hay aspectos positivos en tu vida. En última instancia, rodearte de personas que transmitan calma y apoyo es esencial. Busca amigos, familiares o mentores que puedan ofrecerte perspectivas tranquilizadoras y asesoramiento en momentos de crisis. Séneca creía en la importancia de la comunidad y la sabiduría compartida. Rodéate de individuos que te inspiren a mantener la calma y que te apoyen en los momentos más difíciles. La calma en momentos de caos no es un talento innato, sino una habilidad que se puede desarrollar con práctica y determinación. Al observar tus pensamientos, enfocarte en lo que puedes controlar, practicar la respiración profunda, mantener un diálogo interno positivo, expresar gratitud y buscar apoyo, puedes encontrar esa isla de serenidad, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Si quieres recibir más mensajes poderosos como este, comenta "Lo quiero" y suscríbete al canal para no perderte nada. 3. Vence a tus miedos. ¿Estás realmente enfrentando lo que te paraliza? El miedo es el principal enemigo de la mente fuerte. Nos paraliza, nos impide avanzar y a menudo nos hace dudar de nuestras propias capacidades. Pero, ¿y si te dijera que puedes eliminar el miedo de raíz y transformarlo en tu mayor aliado? Este cambio de perspectiva puede ser la clave para liberar todo tu potencial y vivir una vida sin limitaciones autoimpuestas. Imagina por un momento que estás parado frente a un acantilado mirando hacia abajo. La vista es impresionante, pero el miedo te paraliza. Tus piernas tiemblan, tu respiración se acelera y tu mente se llena de pensamientos catastróficos. ¿Qué pasaría si en lugar de ver el acantilado como una amenaza, lo vieras como una oportunidad para desafiarte a ti mismo y superar tus límites? El primer paso para enfrentar tus miedos es reconocerlos. A menudo evitamos pensar en lo que nos asusta porque nos hace sentir vulnerables. Pero el acto de reconocer nuestros miedos nos da poder sobre ellos. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me paraliza? ¿Es el miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido? Identificar la raíz de tu miedo es esencial para enfrentarlo de manera efectiva. Una vez que hayas identificado tus miedos, es importante desafiar tus pensamientos negativos. Séneca, el filósofo estoico, decía: "El hombre sufre más por la imaginación que por la realidad". Esto significa que muchas veces nuestros miedos están inflados por nuestra mente. Pregúntate, ¿este miedo es racional? ¿Qué evidencia tengo de que esto realmente ocurrirá? Al cuestionar tus pensamientos, puedes reducir la intensidad de tus miedos y ver la situación de manera más objetiva. La exposición gradual es una técnica poderosa para vencer los miedos. Consiste en enfrentarte a lo que te asusta de manera progresiva, comenzando con situaciones menos desafiantes y avanzando hacia las más aterradoras. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, puedes empezar practicando frente a un espejo, luego con amigos cercanos y finalmente ante una audiencia más grande. Esta técnica te permite construir confianza y reducir el poder del miedo sobre ti. Otro enfoque efectivo es la visualización positiva. Cierra los ojos e imagina que estás enfrentando tu miedo con éxito. Visualiza todos los detalles. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves? ¿Cómo reaccionan los demás? La visualización positiva te ayuda a reprogramar tu mente para asociar la situación temida con emociones positivas y confianza. El apoyo social también juega un papel crucial. Compartir tus miedos con amigos, familiares o un mentor puede brindarte nuevas perspectivas y apoyo emocional.
Séneca creía en la importancia de la comunidad y la sabiduría compartida. Rodéate de personas que te animen y te ayuden a enfrentar tus miedos con valentía. Además, es fundamental practicar la autocompasión. No te castigues por tener miedo. Reconoce que es una emoción humana natural y que todos la experimentamos. Séneca enseñaba que debemos tratar a nosotros mismos con la misma gentileza y comprensión que mostraríamos a un amigo en apuros. Habla contigo mismo de manera positiva y alentadora. Adopta una mentalidad de crecimiento. Cree en tu capacidad para aprender y mejorar a través de la práctica y la perseverancia. Cada vez que enfrentas tu miedo, independientemente del resultado, te vuelves más fuerte y resiliente. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Atrévete a desafiar tus miedos y observa cómo se disipan gradualmente. Vencer tus miedos requiere reconocerlos, desafiar tus pensamientos negativos, exponerte gradualmente a ellos, practicar la visualización positiva, buscar apoyo social, mostrarte autocompasión y adoptar una mentalidad de crecimiento. Al transformar el miedo en tu mayor aliado, puedes liberar todo tu potencial y vivir una vida sin limitaciones. ¿Estás listo para enfrentar lo que te paraliza y convertirte en la mejor versión de ti mismo? 4. La trampa de la estrés. ¿Sabías que tu cuerpo no diferencia entre un estrés real y uno imaginado? Muchas veces nos dejamos consumir por el estrés sin saber que nuestra mente tiene el poder de convertirlo en energía positiva. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero oscuro en un bosque. Escuchas un ruido entre los arbustos y, de inmediato, tu corazón se acelera, tus músculos se tensan y tu respiración se vuelve rápida. Tu cuerpo se prepara para enfrentar un peligro. Pero, ¿y si te dijera que ese ruido no era más que el viento moviendo las hojas? La reacción de tu cuerpo fue la misma que si se tratara de un verdadero depredador. Esto sucede porque tu cuerpo no diferencia entre un estrés real y uno imaginado. El estrés, en su esencia, es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes. Sin embargo, nuestro estilo de vida moderno nos expone a situaciones que continuamente activan esta respuesta, muchas veces sin un peligro real. Marco Aurelio, el famoso emperador y filósofo estoico, tenía una perspectiva única sobre cómo manejar el estrés. En sus Meditaciones, Marco Aurelio escribió: si estás angustiado por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de la misma. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esta enseñanza nos muestra que la manera en que interpretamos los eventos externos determina nuestra experiencia de estrés. Marco Aurelio nos invita a cambiar nuestra perspectiva y tomar el control de nuestras reacciones emocionales. Pero, ¿cómo podemos hacerlo en la práctica? Primero, es importante reconocer tus respuestas automáticas al estrés. Tómate un momento para observar cómo reaccionas ante situaciones estresantes. ¿Tu mente inmediatamente salta a conclusiones negativas? ¿Tu cuerpo responde con tensión muscular o aceleración del pulso? Al ser consciente de estas reacciones automáticas, puedes comenzar a tomar medidas para cambiar tu respuesta. Una técnica efectiva es la reestructuración cognitiva. Esta técnica implica desafiar tus pensamientos negativos y reemplazarlos con interpretaciones más realistas y positivas. Por ejemplo, si te encuentras pensando, nunca podré hacer esto, pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? ¿Hay alguna manera de ver esta situación de una manera más constructiva? Al cambiar tu narrativa interna, puedes reducir significativamente tu nivel de estrés. La respiración profunda y consciente también es fundamental.
Cuando sientes que el estrés está tomando el control, dedica unos minutos a practicar respiraciones profundas. Inhala lentamente por la nariz, llena tus pulmones completamente y luego exhala despacio por la boca. Esta práctica no solo calma tu mente, sino que también envía señales a tu cuerpo de que todo está bien, ayudando a reducir la respuesta de estrés. Otra estrategia es la visualización positiva. Marco Aurelio era conocido por utilizar la visualización para prepararse para las situaciones difíciles. Cierra los ojos e imagina que estás enfrentando una situación estresante con calma y confianza. Visualiza todos los detalles, cómo te sientes, cómo actúas y cómo resuelves la situación exitosamente. La visualización positiva puede reprogramar tu mente para responder de manera más efectiva al estrés. Además, el ejercicio físico regular es una excelente manera de transformar el estrés en energía positiva. El movimiento corporal libera endorfinas, que son químicos naturales, que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Encuentra una actividad que disfrutes, ya sea caminar, correr, bailar o practicar yoga, y hazlo parte de tu rutina diaria. Es esencial encontrar tiempo para la gratitud y la autorreflexión. Marco Aurelio dedicaba tiempo cada día a reflexionar sobre sus pensamientos y acciones. Lleva un diario de gratitud y anota 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Esta práctica puede ayudarte a enfocarte en los aspectos positivos de tu vida y reducir la percepción de estrés. El estrés no es necesariamente tu enemigo. Con las técnicas adecuadas, puedes aprender a manejarlo y transformarlo en una fuente de energía positiva. Siguiendo las enseñanzas de Marco Aurelio y adoptando prácticas como la reestructuración cognitiva, la respiración profunda, la visualización positiva, el ejercicio físico y la gratitud, puedes hacer que el estrés trabaje para ti. ¿Estás listo para cambiar tu relación con el estrés y vivir una vida más tranquila y equilibrada? Si crees que este contenido puede agregar valor a tu vida y a la de otras personas, dale like y comparte para que más gente descubra este cambio positivo. 5. El arte de la autodisciplina. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar si tu mente no te fallara nunca? La autodisciplina es la clave de todo. Nos permite superar obstáculos, alcanzar nuestras metas y mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando las tentaciones nos rodean. Pero, ¿cómo se puede entrenar la mente para no rendirse nunca? Aquí es donde las enseñanzas del filósofo estoico Séneca pueden proporcionarnos una guía invaluable. Séneca decía: la parte principal de la felicidad depende de la propia disposición y no de las circunstancias externas. Esto significa que nuestra capacidad para alcanzar la felicidad y el éxito radica en nuestra mente y en cómo la entrenamos. La autodisciplina es una virtud central en la filosofía estoica, y Séneca creía firmemente que dominarla nos permite vivir una vida plena y significativa. El primer paso hacia la autodisciplina es establecer metas claras y alcanzables. Saber lo que deseas lograr es crucial para mantenerte enfocado y motivado. Pregúntate: ¿cuáles son mis objetivos a corto y largo plazo? Escribe tus metas y divídelas en pasos más pequeños y manejables. Esta estrategia te ayudará a mantenerte en el camino correcto y a no perder de vista tu propósito, incluso cuando enfrentes distracciones o tentaciones. Una vez que hayas establecido tus metas, es esencial desarrollar una rutina diaria que te permita trabajar consistentemente hacia ellas. Séneca valoraba la importancia de la estructura y la rutina en la vida diaria. Al establecer horarios y hábitos específicos, reduces la necesidad de tomar decisiones constantes y conservas tu energía mental
para lo que realmente importa. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu salud física, establece un horario fijo para hacer ejercicio cada día y cúmplelo sin excepciones. La práctica de la atención plena es otra herramienta poderosa para desarrollar la autodisciplina. La atención plena te ayuda a estar presente en el momento y a tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar automáticamente a las tentaciones. Dedica unos minutos cada día a la meditación o a la respiración consciente. Esta práctica no solo calma tu mente, sino que también te permite observar tus pensamientos y deseos sin dejarte llevar por ellos. Séneca creía que la mente serena y controlada es fundamental para mantener la autodisciplina. El autocontrol es un componente esencial de la autodisciplina. Séneca enseñaba que debemos aprender a resistir las tentaciones y a no sucumbir a los impulsos momentáneos. Para fortalecer tu autocontrol, identifica tus tentaciones más comunes y encuentra maneras de evitarlas o manejarlas. Por ejemplo, si sabes que tiendes a procrastinar revisando redes sociales, establece límites de tiempo y utiliza aplicaciones que bloqueen el acceso a ellas durante tus horas de trabajo. El apoyo social también juega un papel crucial en el desarrollo de la autodisciplina. Rodéate de personas que compartan tus valores y metas y que te animen a mantenerte en el camino correcto. Séneca creía en la importancia de la comunidad y la sabiduría compartida. Habla sobre tus objetivos y desafíos con amigos, familiares o mentores y busca su apoyo y consejo. La motivación y el aliento de los demás pueden ser un gran impulso para mantener la autodisciplina. Además, es fundamental aprender a perdonarte a ti mismo por los errores y recaídas. Nadie es perfecto y todos enfrentamos momentos de debilidad. Séneca decía, la errar es humano, perdonar divino. Si cometes un error o cedes a una tentación, no te castigues. En lugar de eso, reflexiona sobre lo que salió mal, aprende de la experiencia y vuelve a comprometerte con tu objetivo. La autocompasión es clave para mantener la autodisciplina a largo plazo. Celebra tus logros y avances, por pequeños que sean. Reconocer y premiar tus éxitos te ayudará a mantener la motivación y a reforzar tus hábitos positivos. Séneca enseñaba que la gratitud y el reconocimiento de nuestras propias virtudes son esenciales para una vida equilibrada y feliz. La autodisciplina es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer con práctica y determinación. Siguiendo las enseñanzas de Séneca y adoptando prácticas como el establecimiento de metas, el desarrollo de una rutina diaria, la atención plena, el autocontrol, el apoyo social, la autocompasión y la celebración de logros, puedes entrenar tu mente para no rendirse nunca. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar si tu mente no te fallara nunca? La respuesta depende de ti y de tu compromiso con el arte de la autodisciplina. 6. Rompe las barreras mentales. ¿Qué estás esperando para liberar todo tu potencial? Las barreras mentales son invisibles, pero están ahí, limitándote. Nos impiden alcanzar nuestros sueños y vivir a nuestro máximo potencial. Pero, ¿y si te dijera que puedes enfrentarlas y derribarlas? Es hora de liberarte de estas cadenas invisibles y alcanzar tus metas sin frenos. Para ello, podemos recurrir a las enseñanzas del filósofo estoico Epicteto, quien nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo superar las barreras mentales. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, creía que nuestra mente es nuestra mayor herramienta y que, al controlar nuestros pensamientos, podemos liberarnos de las limitaciones autoimpuestas. Una de sus frases más poderosas es: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta enseñanza nos muestra que nuestras barreras mentales no son más que construcciones de nuestra mente
y que tenemos el poder de cambiarlas. El primer paso para romper las barreras mentales es identificar los pensamientos limitantes que las sostienen. Pregúntate, ¿qué creencias me están impidiendo avanzar? Tal vez creas que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces el éxito o que el fracaso es inevitable. Reconocer estas creencias es esencial para comenzar a desmantelarlas. Una vez identificadas, es importante desafiar estos pensamientos. Epicteto enseñaba que debemos cuestionar nuestras creencias y reemplazarlas por pensamientos más racionales y constructivos. Por ejemplo, si crees que no eres lo suficientemente bueno, pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? ¿Hay pruebas de que he tenido éxito en el pasado? Al desafiar tus pensamientos limitantes, puedes empezar a cambiarlos y a adoptar una mentalidad más positiva y empoderadora. Otra herramienta poderosa es la visualización positiva. Imagina que has superado todas tus barreras mentales y que estás viviendo a tu máximo potencial. Visualiza todos los detalles, cómo te sientes, qué estás haciendo, cómo reaccionan los demás. Epicteto creía que la visualización podía ayudarnos a preparar nuestra mente para el éxito. Al vernos a nosotros mismos triunfando, podemos reforzar nuestra confianza y determinación. La práctica de la gratitud también puede ayudarte a romper las barreras mentales. Epicteto enseñaba que debemos apreciar lo que tenemos y centrarnos en lo positivo. Lleva un diario de gratitud y anota diariamente 3 cosas por las que estás agradecido. Esta práctica puede ayudarte a cambiar tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes, fortaleciendo tu mentalidad positiva. Además, es esencial rodearte de personas que te inspiren y te apoyen. Busca amigos, familiares o mentores que compartan tus valores y que te animen a derribar tus barreras mentales. Epicteto creía en la importancia de la comunidad y la sabiduría compartida. El apoyo de los demás puede proporcionarte nuevas perspectivas y la motivación necesaria para seguir adelante. La autodisciplina es otra clave para romper las barreras mentales. Epicteto enseñaba que debemos trabajar constantemente en nuestra mejora personal y mantenernos comprometidos con nuestras metas. Establece una rutina diaria que te permita avanzar de manera consistente hacia tus objetivos. La constancia y la perseverancia son esenciales para superar cualquier obstáculo. Practica la autocompasión. Epicteto decía, sé paciente y duro. Algún día este dolor será útil para ti. Reconoce que el camino hacia la superación personal no es fácil y que es normal enfrentar dificultades y recaídas. En lugar de castigarte por los errores, aprende de ellos y sigue adelante con determinación. Romper las barreras mentales requiere identificar y desafiar los pensamientos limitantes, practicar la visualización positiva, la gratitud, rodearte de personas que te apoyen, mantener la autodisciplina y mostrarte autocompasión. Siguiendo las enseñanzas de Epicteto, puedes liberarte de las limitaciones autoimpuestas y alcanzar todo tu potencial. ¿Qué estás esperando para empezar este viaje hacia tu mejor versión? 7. La estrategia secreta de los estoicos. ¿Cómo mantener la paz interior en medio del desorden? Los grandes filósofos sabían algo que tú aún no sabes. Mantener la calma en situaciones extremas no es solo posible, sino que puede convertirse en tu superpoder. Los estoicos, con su sabiduría milenaria, nos legaron una serie de estrategias que nos enseñan a encontrar la paz interior en medio del caos y el desorden. Vamos a explorar estas enseñanzas y descubrir cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana para desarrollar un verdadero superpoder. Imagina que te enfrentas a un desafío monumental, algo que parece abrumador y fuera de tu control. El tráfico es insoportable,
las obligaciones laborales te asfixian y para colmo surgen problemas personales inesperados. Es fácil perder la calma y sentir que el mundo se desmorona a tu alrededor. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que podemos encontrar serenidad incluso en las situaciones más extremas. Una de las estrategias más poderosas de los estoicos es la práctica de la dichotomía del control. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que debemos diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. En sus disertaciones escribió: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Este simple pero profundo consejo nos ayuda a enfocar nuestra energía en aquello que realmente podemos influenciar y a aceptar con serenidad lo que está fuera de nuestro control. Para aplicar esta estrategia, pregúntate: ¿esta situación está bajo mi control? Si la respuesta es sí, entonces toma medidas para mejorarla. Si la respuesta es no, acepta que no puedes cambiarla y enfoca tu energía en cómo puedes responder de manera positiva. Este cambio de perspectiva puede liberar una gran cantidad de estrés y ansiedad, permitiéndote mantener la calma en medio del desorden. Otra técnica estoica es la visualización negativa o premeditatio malorum. Marco Aurelio, el emperador y filósofo estoico, practicaba regularmente la visualización de posibles adversidades para prepararse mentalmente para ellas. En sus meditaciones escribió: prepárate en cada situación a decir, la naturaleza me ha dado poder para soportar esto. Imagina el peor escenario posible y visualiza cómo podrías manejarlo con calma y dignidad. Esto no solo te prepara para enfrentar dificultades, sino que también disminuye el impacto emocional cuando éstas ocurren. La autorreflexión diaria es otro pilar de la filosofía estoica. Séneca recomendaba que al final de cada día te tomes un momento para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos. Pregúntate: ¿he actuado de acuerdo con mis valores? ¿Cómo podría haber manejado mejor mis emociones? Esta práctica te ayuda a mantener la claridad y a aprender de tus experiencias, lo que a su vez fortalece tu capacidad para mantener la calma en situaciones futuras. La gratitud es una práctica estoica que también puede ayudarte a encontrar paz interior. Los estoicos creían en la importancia de apreciar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Marco Aurelio decía: recuerda que no necesitas nada más para ser feliz en la vida que poseer tus pensamientos. Llevar un diario de gratitud y anotar diariamente las cosas por las que estás agradecido puede ayudarte a mantener una perspectiva positiva y equilibrada, incluso en medio del caos. Además, los estoicos valoraban la autodisciplina y el autocontrol. Séneca enseñaba que la fuerza interior y la capacidad de regular nuestras emociones son esenciales para enfrentar cualquier adversidad. Practica la autodisciplina estableciendo rutinas y hábitos que te ayuden a mantener el enfoque y la serenidad. La meditación y la respiración profunda son herramientas útiles para calmar la mente y el cuerpo. Rodéate de personas que te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo y que te apoyen en tu búsqueda de la paz interior. El diálogo y la sabiduría compartida pueden proporcionarte nuevas perspectivas y fortalecer tu capacidad para mantener la calma en situaciones extremas. La estrategia secreta de los estoicos para mantener la paz interior en medio del desorden incluye la práctica de la dichotomía del control, la visualización negativa, la autorreflexión diaria, la gratitud, la autodisciplina y el apoyo comunitario. Al adoptar estas enseñanzas, puedes desarrollar un verdadero superpoder que te permitirá enfrentar cualquier desafío con serenidad y fortaleza interior. 8. El silencio mental. ¿Sabías que el silencio es la clave para escuchar tu verdadera fortaleza? En el ruido constante del día a día,
Tu mente necesita un respiro. Las distracciones son interminables. Notificaciones del teléfono, correos electrónicos, conversaciones, tráfico y un sinfín de pensamientos que compiten por tu atención. En medio de este caos, la verdadera fortaleza mental puede parecer inalcanzable, pero hay una herramienta poderosa que puede ayudarte a encontrarla: el silencio. Este puede ser más potente que cualquier estrategia de acción y es la clave para desbloquear tu verdadero potencial. El filósofo estoico Epicteto enseñaba que la claridad mental es esencial para la serenidad y la fortaleza interior. En sus disertaciones enfatizaba la importancia de encontrar momentos de quietud para reflexionar y conectar con uno mismo. Epicteto decía: no se enseñan las ideas, se entrena al discípulo para que aprenda por sí mismo. Esto implica que, a través del silencio y la introspección, podemos descubrir nuestras propias verdades y fortalezas. El primer paso para aprovechar el poder del silencio es crear un espacio tranquilo, donde puedas desconectar del mundo exterior. Esto puede ser una habitación en tu casa, un rincón en un parque o incluso tu automóvil estacionado. Lo importante es que sea un lugar donde puedas estar solo y sin distracciones. Apaga tu teléfono, cierra la puerta y permítete unos minutos de paz. Una vez que hayas encontrado tu espacio de silencio, dedica unos minutos a la meditación. La meditación no solo calma tu mente, sino que también te ayuda a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Si eres nuevo en la meditación, puedes comenzar con ejercicios de respiración simple. Inhala profundamente por la nariz, mantén la respiración por unos segundos y exhala lentamente por la boca. Repite este proceso varias veces hasta sentir que tu cuerpo y mente se relajan. Durante estos momentos de silencio es probable que surjan pensamientos y emociones que has estado ignorando. No te resistas a ellos. Permítete sentir y reflexionar sobre lo que emerge. Epicteto enseñaba que debemos enfrentar nuestras emociones y pensamientos internos para comprendernos mejor y fortalecer nuestra mente. Pregúntate: ¿qué me está diciendo este silencio? ¿Qué puedo aprender de estos momentos de introspección? El silencio también puede ser una herramienta poderosa para la resolución de problemas. Cuando te enfrentas a un desafío, en lugar de buscar frenéticamente una solución, tómate un momento de silencio para reflexionar. Permite que tu mente se asiente y observe el problema desde diferentes ángulos. Epicteto creía que, al calmar la mente, podemos acceder a una sabiduría interior que nos guía hacia soluciones creativas y efectivas. Otro aspecto del poder del silencio es la capacidad de escuchar a los demás con más claridad. En nuestras conversaciones diarias, a menudo estamos tan ocupados pensando en nuestra respuesta que no escuchamos verdaderamente a la otra persona. Practicar el silencio intencional durante una conversación te permite captar matices y emociones que de otro modo podrías pasar por alto. Esto no solo mejora tus relaciones interpersonales, sino que también te ayuda a desarrollar empatía y comprensión. Además, el silencio es esencial para la autorreflexión y el crecimiento personal. Al final de cada día, dedica unos minutos a estar en silencio y reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Pregúntate: ¿he actuado de acuerdo con mis valores? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esta práctica diaria te permite mantener la claridad y el enfoque en tu camino hacia el crecimiento personal. Recuerda que el silencio no es una ausencia de ruido, sino una presencia activa de mente y espíritu. Epicteto nos enseñaba que, al encontrar y cultivar estos momentos de silencio, podemos descubrir una fortaleza interior que permanece inquebrantable, sin importar las circunstancias externas. El silencio es la clave para escuchar tu verdadera fortaleza.
Al crear espacios tranquilos, practicar la meditación, reflexionar sobre tus pensamientos, resolver problemas en calma, escuchar activamente y dedicar tiempo a la autorreflexión, puedes aprovechar el poder del silencio y encontrar una paz interior que te guiará en tu vida diaria. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador del silencio? Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, no olvides darle like y compartir con aquellas que merece este cambio. 9. El poder de la perspectiva. ¿Qué pasaría si cambiaras tu forma de ver los problemas? A menudo, lo que parece una crisis es solo una oportunidad disfrazada. Nuestra percepción de los problemas puede determinar cómo nos afectan y cómo los superamos. Cambiar la forma en que vemos los problemas puede transformar cualquier adversidad en una lección valiosa y, en última instancia, en un trampolín hacia el crecimiento personal. Imagínate enfrentando un desafío monumental, algo que parece insuperable y te llena de ansiedad. Sientes que el mundo se desmorona a tu alrededor y que no hay salida. Sin embargo, ¿y si pudieras cambiar tu perspectiva y ver este problema bajo una nueva luz? Aquí es donde reside el verdadero poder de la perspectiva. Séneca, el filósofo estoico, tenía una visión única sobre la percepción de los problemas. En sus cartas escribía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Este pensamiento nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre las dificultades y a verlas como oportunidades para demostrar nuestra valentía y capacidad de superación. El primer paso para cambiar tu perspectiva es reconocer que los problemas son inevitables en la vida. La vida está llena de altibajos y cada uno de ellos nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de resistirte a los problemas, acéptalos como parte natural de la existencia. Este cambio de mentalidad te permite enfrentar los desafíos con una actitud más abierta y positiva. La reestructuración cognitiva es una herramienta poderosa para transformar tu perspectiva. Esta técnica implica identificar los pensamientos negativos y reemplazarlos por interpretaciones más constructivas. Por ejemplo, si enfrentas un fracaso en el trabajo, en lugar de pensar «soy un fracaso», pregúntate «¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo mejorar?». Al cambiar tu narrativa interna, puedes reducir la ansiedad y aumentar tu resiliencia. Otra estrategia efectiva es la visualización positiva. Imagina cómo sería superar el problema con éxito. Visualiza los pasos que tomarías, las decisiones que harías y el resultado final. Esta práctica no solo refuerza tu confianza, sino que también te prepara mentalmente para manejar la situación de manera efectiva. Séneca creía que la visualización de los peores escenarios nos ayuda a prepararnos y a enfrentar la adversidad con mayor calma y seguridad. La gratitud también juega un papel crucial en el cambio de perspectiva. Llevar un diario de gratitud y anotar diariamente 3 cosas por las que estás agradecido puede ayudarte a mantener una visión positiva, incluso en tiempos difíciles. Séneca enseñaba que debemos apreciar lo que tenemos y centrarnos en las bendiciones, no en las carencias. La gratitud te permite reconocer las pequeñas cosas que van bien y te proporciona una base sólida de positividad desde la cual puedes abordar los problemas. El apoyo social es igualmente importante. Hablar sobre tus problemas con amigos, familiares o mentores puede brindarte nuevas perspectivas y soluciones que no habías considerado. Séneca valoraba la sabiduría compartida y creía en la importancia de la comunidad. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino hacia el crecimiento personal.
Además, practicar la autorreflexión diaria te ayudará a mantener la claridad y el enfoque en tus objetivos. Al final de cada día, tómate unos minutos para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos. Pregúntate, ¿he actuado de acuerdo con mis valores? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esta práctica te permite aprender de tus experiencias y ajustar tu enfoque para el futuro. Adopta una mentalidad de crecimiento. Cree en tu capacidad para aprender y mejorar a través de la práctica y la perseverancia. Séneca decía, la vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Al reflexionar sobre tus problemas y verlos como oportunidades para crecer, puedes transformar cualquier adversidad en una lección valiosa y en una oportunidad para alcanzar tu verdadero potencial. El poder de la perspectiva radica en reconocer los problemas como oportunidades disfrazadas, practicar la reestructuración cognitiva, la visualización positiva, la gratitud, buscar apoyo social, autorreflexión diaria y adoptar una mentalidad de crecimiento. Al cambiar tu forma de ver los problemas, puedes transformar cualquier adversidad en una lección valiosa y abrir la puerta a un crecimiento personal significativo. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva y liberar todo tu potencial? 10. Domina tus emociones. ¿Sabías que la ira puede ser tu peor enemiga en momentos difíciles? La ira puede nublar tu juicio y destruir todo a tu paso. Es una emoción intensa que, si no se controla, puede llevar a decisiones impulsivas y a acciones de las que luego podríamos arrepentirnos. Pero, ¿y si te dijera que la ira también tiene el potencial de convertirse en una poderosa herramienta para tu crecimiento personal? La clave está en aprender a dominarla y canalizarla de manera constructiva. El filósofo estoico Séneca escribió extensamente sobre la ira en su obra De la ira. Según Séneca, la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa sobre la que se derrame. Esta cita nos recuerda que la ira, si no se controla, puede ser destructiva para nosotros mismos y para quienes nos rodean. El primer paso para dominar la ira es reconocerla y aceptarla como una emoción natural. Todos experimentamos ira en algún momento, y negarla o reprimirla solo puede intensificarla. Pregúntate, ¿qué me está causando ira? ¿Es una situación específica, una persona o una serie de eventos acumulados? Identificar la causa raíz de tu ira te ayudará a abordarla de manera más efectiva. Una técnica efectiva para controlar la ira es la respiración profunda. Cuando sientas que la ira comienza a apoderarse de ti, detente y respira profundamente. Inhala lenta y profundamente por la nariz, mantén la respiración por unos segundos y exhala despacio por la boca. Repite este proceso varias veces hasta sentir que tu cuerpo y mente se calman. La respiración profunda ayuda a reducir la respuesta fisiológica al estrés y a restablecer la claridad mental. La reestructuración cognitiva también es fundamental. Séneca nos enseñaba que debemos cuestionar nuestros pensamientos y evaluarlos de manera racional. Cuando estés enojado, pregúntate, ¿esta situación realmente merece mi ira? ¿Cómo puedo ver este problema desde una perspectiva diferente? Cambiar tu narrativa interna y buscar interpretaciones más positivas o constructivas puede disminuir la intensidad de la ira. Además, encontrar una salida saludable para la ira es esencial. El ejercicio físico, por ejemplo, puede ser una excelente manera de liberar la tensión acumulada. Sal a correr, practica yoga, levanta pesas o simplemente da un paseo. El movimiento ayuda a reducir los niveles de estrés y a liberar endorfinas, mejorando tu estado de ánimo. La práctica de la atención plena y la meditación también puede ayudarte a mantener la calma y a observar tus emociones sin dejarte llevar por ellas. Dedica unos minutos cada día a meditar o a realizar ejercicios de atención plena.
Estas prácticas te enseñan a estar presente en el momento y a responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Séneca valoraba la serenidad y creía que la mente controlada es fundamental para enfrentar cualquier adversidad con tranquilidad. Otra estrategia es el uso de la escritura terapéutica. Lleva un diario y anota tus pensamientos y sentimientos cuando te sientas enojado. Escribir sobre tu ira te permite desahogarte de manera segura y reflexionar sobre las causas y posibles soluciones. Séneca creía en la autorreflexión diaria como una herramienta para el crecimiento personal y la claridad mental. El apoyo social también juega un papel crucial en el manejo de la ira. Hablar sobre tus sentimientos con amigos, familiares o un terapeuta puede brindarte nuevas perspectivas y el apoyo emocional que necesitas. Séneca valoraba la comunidad y la sabiduría compartida. Rodéate de personas que te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo y que te ayuden a mantener la calma en momentos difíciles. Practica la gratitud y el perdón. La gratitud te ayuda a enfocarte en los aspectos positivos de tu vida, reduciendo el impacto de las situaciones que te causan ira. El perdón, por otro lado, te libera del peso emocional y te permite avanzar con una mente más clara y tranquila. La ira puede ser tu peor enemiga en momentos difíciles, pero si aprendes a controlarla, se convertirá en una herramienta poderosa para tu crecimiento. Siguiendo las enseñanzas de Séneca y adoptando prácticas como la respiración profunda, la reestructuración cognitiva, el ejercicio físico, la atención plena, la escritura terapéutica, el apoyo social, la gratitud y el perdón, puedes dominar tus emociones y transformar la ira en una fuerza constructiva en tu vida. ¿Estás listo para empezar a dominar tus emociones y liberar todo tu potencial? 11. El secreto de los grandes líderes. ¿Cómo mantienen la calma cuando todo se derrumba? Los grandes líderes no nacen, se hacen. En momentos de crisis, cuando todo parece desmoronarse, estos líderes sobresalen por su capacidad de mantenerse firmes y tomar decisiones con calma y claridad. La clave radica en cómo entrenan su mente para enfrentar el caos y la adversidad. Vamos a desvelar el secreto detrás de esta impresionante fortaleza mental y aprender cómo podemos aplicarla en nuestra propia vida. Imagina un barco en medio de una tormenta feroz. Las olas se estrellan contra el casco. El viento ruge y la tripulación está al borde del pánico. En el puente de mando, el capitán se mantiene tranquilo y sereno, tomando decisiones calculadas para llevar a su tripulación a salvo a tierra firme. Este capitán representa a los grandes líderes que, en lugar de dejarse llevar por el pánico, encuentran en la adversidad una oportunidad para demostrar su liderazgo. Una de las principales herramientas que utilizan los grandes líderes para mantener la calma es la práctica del autocontrol. Séneca, el filósofo estoico, enseñaba que debemos dominar nuestras emociones para no ser esclavos de ellas. En sus cartas a Lucilio escribía: «El hombre más poderoso es aquel que tiene poder sobre sí mismo». Los líderes efectivos se entrenan para responder, en lugar de reaccionar, a las situaciones estresantes. Esto les permite tomar decisiones racionales y bien pensadas, en lugar de actuar impulsivamente. El primer paso para desarrollar este autocontrol es la autorreflexión. Los grandes líderes dedican tiempo cada día a reflexionar sobre sus pensamientos y acciones. Pregúntate, ¿cómo reaccioné ante el estrés hoy? ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Esta práctica te permitirá identificar patrones en tu comportamiento y ajustar tus respuestas para ser más efectivas en el futuro. La meditación y la atención plena también son herramientas poderosas que los líderes utilizan para mantener la calma.
Estos métodos ayudan a centrar la mente, reducir el estrés y mejorar la claridad mental. Dedica unos minutos cada día a la meditación o a la respiración profunda. Inhala lenta y profundamente por la nariz. Mantén la respiración por unos segundos y exhala despacio por la boca. Esta práctica te ayudará a mantener la serenidad en momentos de tensión. La visualización es otra estrategia empleada por los grandes líderes. Marco Aurelio, el emperador y filósofo estoico, practicaba la visualización de adversidades para prepararse mentalmente. En sus meditaciones, escribió: prepárate en cada situación a decir, la naturaleza me ha dado poder para soportar esto. Imaginar los posibles desafíos y cómo los enfrentarás te permite estar mejor preparado y menos sorprendido cuando ocurren. Además, los líderes efectivos entienden la importancia de la perspectiva. Séneca enseñaba que debemos ver los problemas desde diferentes ángulos para comprenderlos mejor y encontrar soluciones creativas. Pregúntate, ¿cómo puedo ver esta situación de manera diferente? ¿Qué oportunidades pueden surgir de este desafío? Cambiar tu perspectiva puede ayudarte a encontrar soluciones que de otro modo no habrías considerado. El apoyo social también juega un papel crucial en la capacidad de los líderes para mantener la calma. Rodéate de personas que compartan tus valores y que te apoyen en momentos de crisis. Séneca valoraba la comunidad y la sabiduría compartida. Hablar con amigos, familiares o colegas sobre tus desafíos puede brindarte nuevas perspectivas y el apoyo emocional necesario para seguir adelante. Los grandes líderes practican la gratitud y el optimismo. Mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para enfrentar la adversidad. Lleva un diario de gratitud y anota diariamente las cosas por las que estás agradecido. Esta práctica te ayudará a enfocarte en los aspectos positivos y a mantener una visión equilibrada y esperanzadora. El secreto de los grandes líderes para mantener la calma cuando todo se derrumba radica en la práctica del autocontrol, la autorreflexión, la meditación, la visualización, la perspectiva, el apoyo social y la gratitud. Siguiendo estas estrategias, puedes entrenar tu mente para enfrentar cualquier adversidad con serenidad y firmeza. ¿Estás listo para desarrollar estas habilidades y convertirte en un líder capaz de mantener la calma en medio del caos? En 12, el poder de la respuesta. ¿Qué harías si pudieras elegir cómo reaccionar ante cualquier cosa? Las situaciones no pueden controlarse, pero tu respuesta sí. Entrenar tu mente para decidir cómo reaccionar ante cualquier circunstancia es el primer paso hacia la invulnerabilidad. Esta habilidad puede transformar tu vida, dándote el control sobre tus emociones y acciones, incluso en los momentos más desafiantes. Imagina por un momento que estás en medio de una discusión acalorada. Las palabras hirientes vuelan y sientes que estás a punto de perder el control. Ahora, imagina que puedes detenerte, tomar un respiro y elegir responder con calma y claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. ¿Cómo cambiaría esa situación? Esta es la esencia del poder de la respuesta, la capacidad de decidir cómo actuar en lugar de dejarte llevar por las emociones. Epicteto enseñaba que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. En sus disertaciones afirmó: no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir la manera en que respondemos a ellas. Esta enseñanza nos muestra que aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el poder de controlar nuestra reacción. El primer paso para entrenar tu mente y decidir tu respuesta es practicar la autoobservación.
Debes ser consciente de tus pensamientos y emociones en cada momento. Cuando te enfrentes a una situación desafiante, tómate un momento para respirar profundamente y observar tus reacciones internas. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Esta pausa te permitirá tomar el control de tus emociones en lugar de ser controlado por ellas. La reestructuración cognitiva es otra herramienta poderosa. Epicteto enseñaba que debemos desafiar nuestros pensamientos negativos y reemplazarlos por interpretaciones más constructivas. Si te encuentras pensando, esto es terrible, no puedo soportarlo, pregúntate, ¿es realmente tan malo? ¿Cómo puedo ver esta situación de manera diferente? Al cambiar tu perspectiva, puedes reducir la intensidad de tus emociones y responder de manera más calmada y efectiva. La visualización positiva también puede ayudarte a preparar tu mente para responder de manera controlada. Imagina situaciones desafiantes y visualiza cómo reaccionas con calma y claridad. Por ejemplo, si tienes una presentación importante en el trabajo, imagina cada detalle y visualiza tu respuesta ante posibles problemas. Esta práctica te ayudará a sentirte más preparado y a responder mejor en situaciones reales. Además, la meditación y la atención plena son prácticas esenciales para entrenar tu mente. Dedica unos minutos cada día a la meditación, enfocándote en tu respiración y en estar presente en el momento. La atención plena te ayuda a desarrollar la capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin dejarte llevar por ellos. Epicteto creía en la importancia de la mente serena y controlada para enfrentar cualquier adversidad. El apoyo social también es crucial. Hablar sobre tus desafíos y emociones con amigos, familiares o un terapeuta puede brindarte nuevas perspectivas y el apoyo emocional que necesitas. Epicteto valoraba la sabiduría compartida y la comunidad. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino hacia el crecimiento personal. La gratitud es otra práctica que puede ayudarte a mantener una perspectiva positiva y a responder de manera constructiva. Lleva un diario de gratitud y anota diariamente las cosas por las que estás agradecido. Esta práctica te ayudará a enfocarte en los aspectos positivos de tu vida y a mantener una mentalidad equilibrada y optimista. La autocompasión es fundamental. Sé amable contigo mismo y reconoce que nadie es perfecto. Si reaccionas de manera impulsiva, no te castigues. Reflexiona sobre lo que ocurrió, aprende de la experiencia y comprométete a hacerlo mejor la próxima vez. Entrenar tu mente para decidir tu reacción ante cualquier cosa es el primer paso hacia la invulnerabilidad. Practicar la autoobservación, la reestructuración cognitiva, la visualización positiva, la meditación, la atención plena, buscar apoyo social, la gratitud y la autocompasión te permitirá tomar el control de tus emociones y respuestas. Siguiendo estas enseñanzas, puedes desarrollar el poder de la respuesta y vivir una vida más tranquila, equilibrada y satisfactoria. ¿Estás listo para empezar este viaje hacia la invulnerabilidad? 13. La fortaleza interior. ¿Sabías que lo que te hace inquebrantable no es lo que tienes, sino lo que eres? La verdadera fortaleza no viene de las circunstancias externas, sino de tu interior. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos constantes, la clave para ser inquebrantable reside en el poder de la mente. Descubre cómo entrenar tu mente para ser resistente y mantenerte firme, sin importar lo que enfrentes. Imagina que estás en medio de una tormenta poderosa. Los vientos rugen, la lluvia golpea con fuerza y todo a tu alrededor parece estar en caos. Sin embargo, en medio de esta tormenta hay un centro de calma, un lugar donde encuentras serenidad y claridad.
Este centro es tu fortaleza interior y es lo que te permite soportar y superar cualquier adversidad. Epicteto, el renombrado filósofo estoico, enseñaba que nuestra verdadera fortaleza proviene de nuestra mente y nuestra actitud hacia las circunstancias externas. En sus disertaciones, Epicteto afirmó: no son las cosas en sí las que nos molestan, sino nuestra interpretación de esas cosas. Esta enseñanza nos revela que lo que realmente determina nuestra fortaleza es cómo percibimos y respondemos a los eventos que ocurren en nuestras vidas. El primer paso para entrenar tu mente y desarrollar una fortaleza interior es la autorreflexión. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre tus pensamientos y emociones. Pregúntate: ¿cómo reaccioné ante las dificultades hoy? ¿Qué puedo aprender de estas experiencias? Esta práctica te permitirá comprender mejor tus reacciones y ajustar tu enfoque para responder de manera más efectiva en el futuro. La meditación y la atención plena son herramientas esenciales para fortalecer tu mente. La meditación te ayuda a centrarte en el presente, reducir el estrés y aumentar la claridad mental. Dedica unos minutos cada día a meditar o a realizar ejercicios de respiración consciente. Inhala profundamente por la nariz. Mantén la respiración por unos segundos y exhala lentamente por la boca. Esta práctica no solo calma tu mente, sino que también refuerza tu capacidad para mantenerte sereno en momentos de adversidad. Otra técnica poderosa es la visualización positiva. Epicteto creía que la visualización podía prepararnos mentalmente para enfrentar desafíos. Imagina escenarios difíciles y visualiza cómo los enfrentas con éxito. Visualiza todos los detalles, cómo te sientes, cómo actúas y cómo superas la situación. La visualización positiva te ayuda a reprogramar tu mente para asociar las dificultades con la oportunidad de demostrar tu fortaleza interior. La gratitud es otro componente crucial para desarrollar una fortaleza interior. Epicteto enseñaba que debemos apreciar lo que tenemos y centrarnos en las bendiciones en lugar de en las carencias. Lleva un diario de gratitud y anota diariamente 3 cosas por las que estás agradecido. Esta práctica te ayuda a mantener una perspectiva positiva y a reforzar tu resiliencia emocional. El apoyo social también juega un papel vital en el fortalecimiento de tu mente. Rodéate de personas que compartan tus valores y que te apoyen en tu viaje hacia el crecimiento personal. Epicteto valoraba la sabiduría compartida y la importancia de la comunidad. Hablar con amigos, familiares o mentores sobre tus desafíos puede brindarte nuevas perspectivas y el apoyo emocional necesario para seguir adelante. Además, es fundamental practicar la autodisciplina. Epicteto enseñaba que la fortaleza interior requiere una dedicación constante al autocontrol y la autodisciplina. Establece metas claras y alcanzables y trabaja de manera consistente hacia ellas. La autodisciplina te permitirá mantener el enfoque y la determinación, incluso cuando enfrentes obstáculos. Adopta una mentalidad de crecimiento. Cree en tu capacidad para aprender y mejorar a través de la práctica y la perseverancia. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino deséales tal como suceden, y tu vida irá sobre ruedas. Al aceptar las circunstancias tal como son y ver cada desafío como una oportunidad para crecer, puedes desarrollar una fortaleza interior inquebrantable. La verdadera fortaleza no viene de las circunstancias externas, sino de tu interior. Practicar la autorreflexión, la meditación, la visualización positiva, la gratitud, buscar apoyo social, la autodisciplina y adoptar una mentalidad de crecimiento te permitirá entrenar tu mente para ser inquebrantable. Siguiendo las enseñanzas de Epicteto, puedes descubrir y desarrollar tu verdadera fortaleza interior, enfrentando cualquier adversidad con serenidad y determinación.
¿Estás listo para comenzar este viaje hacia una fortaleza interior inquebrantable? ¿Te quedaste hasta el final? Comenta, esto es solo el comienzo de mi transformación. Para finalizar este video, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y mejora personal. Hemos explorado juntos técnicas y estrategias poderosas para entrenar tu mente y convertirte en una persona inquebrantable, incluso en las peores situaciones. La clave de la resiliencia y la fortaleza interior no reside en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con una mentalidad preparada y un espíritu sereno. Recuerda, la práctica constante de la autorreflexión, la meditación, la gratitud y el autocontrol son tus herramientas más valiosas en este proceso. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu mente y crecer como individuo. Si has encontrado valor en este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a mi canal para recibir más contenido inspirador y práctico. Comparte en los comentarios tus experiencias y cómo planeas aplicar estas estrategias en tu vida diaria. Me encantaría saber de ti y seguir apoyándote en tu camino hacia una mente inquebrantable. Aquí tienes 2 videos recomendados que puedes ver ahora mismo. Nos vemos en el próximo video.